Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías sólido se desmorona en un instante. El mío llegó un martes por la mañana, con el sonido de la voz de mi propia hija diciendo unas palabras que nunca imaginé que oiría. Aléjate de mí, mamá. Me das asco. Llevaba 3 años viviendo en casa de mi hija, Sara, desde que mi marido falleció y no me dejó nada más que recuerdos y facturas médicas. A mis 58 años, pensaba que había vuelto a encontrar mi sitio, ayudando con mi nieta Emma, preparando las comidas para las que Sara nunca tenía tiempo, manteniendo la casa en orden mientras ella forjaba su carrera como agente inmobiliaria. Aquella mañana empezó como cualquier otra. Estaba haciendo tortitas para Emma antes del colegio, tarareando en voz baja mientras la masa chisporroteaba en la sartén. Mi tos crónica, la misma con la que llevaba viviendo 20 años debido a una afección pulmonar de mis días en la fábrica, volvió a aparecer. No era nada grave, solo un cosquilleo persistente que me hacía toser en el hueco del codo, como siempre recomiendan los médicos. Pero Sara entró en la cocina en ese preciso instante, vestida con su cara americana y su pelo perfectamente peinado capturando la luz de la mañana. Se quedó paralizada al oírme toser, y su rostro se contrajo en una expresión que nunca le había visto, pura repugnancia mezclada con algo que parecía miedo. «Mamá, ¿qué es esa tos?», exigió, retrocediendo como si yo portara una plaga mortal. Intenté explicar, como había hecho innumerables veces, que solo era mi antigua dolencia. Nada contagioso, nada peligroso. La misma tos que había oído durante toda su infancia. La misma que nunca me había impedido cuidarla cuando estaba enferma, quedarme despierta toda la noche cuando tenía fiebre, o hacer turnos dobles para pagar su universidad. Pero no quiso escuchar. Sus ojos recorrieron la cocina, deteniéndose en el plato de Emma, en las tortitas que había estado preparando con las mismas manos que habían alimentado a Sara durante 32 años. «¿Has estado cocinando para Emma? ¿Respirando encima de su comida?». La voz de Sara alcanzó un tono que nunca antes le había oído, agudo y acusador. «¿Cómo has podido ser tan descuidada?». Las palabras me golpearon como si fueran puñetazos. Emma levantó la vista de su cuaderno de colorear, con la confusión dibujada en su cara de 7 años, mientras veía a su abuela convertirse en la villana a los ojos de su madre. Intenté mantener la calma, explicar una vez más que mi enfermedad no era contagiosa, que yo misma la había criado con esa misma tos, que 20 años de citas médicas habían confirmado que era simplemente bronquitis crónica de mis años trabajando en una fábrica textil. Un daño que se produjo mucho antes de que Sara naciera. Pero Sara ya estaba sacando el móvil, hablando con alguien que no podía ver. Su marido, Marcos, me di cuenta. Estaba en una videollamada desde su viaje de negocios. «Marcos, ha estado tosiendo cerca de Emma otra vez. No puedo seguir corriendo este riesgo», dijo Sara, con la autoridad de alguien que ha tomado una decisión irreversible. Me quedé allí, con la espátula aún en la mano, viendo a mi hija discutir mi destino con su marido como si yo fuera un problema a resolver, en lugar de la mujer que le había dado sentido a su vida. Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayudaría muchísimo. Y comenta abajo para decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. La conversación que siguió pareció surrealista, como ver una película sobre la vida de otra persona. Sara le explicó a Marcos lo incómoda que se había vuelto con mi presencia, cómo mi tos la ponía nerviosa cerca de Emma, cómo sentía que era hora de que buscara mi propio sitio. Encontrar mi propio sitio, como si tuviera algún lugar a donde ir. Como si la pensión de la seguridad social que recibía cada mes pudiera cubrir un alquiler en una ciudad en la que ella había elegido vivir porque estaba en auge, lo que al parecer significaba que era cara. La voz de Marcos crepitó a través del altavoz del teléfono, distante pero decisiva. «Ya hablamos de que esto podría pasar, cariño. No podemos poner en riesgo la salud de Emma. Tu madre tiene que entenderlo. Tener que entenderlo». Había entendido muchas cosas en mis 58 años. Entendía lo que significaba tener 2 trabajos para poner comida en la mesa. Entendía lo que era elegir entre comprarme un abrigo de invierno o pagar el material escolar de Sara. Entendía lo que significaba sonreír y decir, «Claro que sí, cielo». Cuando Sara anunció que se casaba y necesitaba ayuda para pagar la boda,
porque la familia de Marcos esperaba algo acorde a su círculo social. Lo que me costaba entender era cómo la hija por la que había sacrificado todo podía mirarme ahora como si yo fuera una carga de la que por fin había encontrado el valor para deshacerse. «Sara», dije en voz baja, dejando la espátula con manos que intentaban no temblar. «Ya hemos hablado de esto. Mi enfermedad no es contagiosa. La tengo desde hace 20 años. El doctor García explicó. No me importa lo que dijo el doctor, Ma. García hace 20 años», interrumpió Sara, con esa voz afilada que había perfeccionado en su carrera inmobiliaria. El tono que usaba para cerrar tratos y acallar objeciones. «Las cosas cambian. La salud de Emma es mi prioridad ahora. La salud de Emma. Como si yo fuera a hacer algo para dañar a mi nieta. La niña que corría hacia mí cuando se raspaba las rodillas, que me pedía que le hiciera trenzas porque yo era mejor que mamá, que se quedaba dormida en mi regazo durante nuestras tardes de cine de los domingos. Miré a Emma, que seguía coloreando en la mesa de la cocina, con sus deditos alrededor de un lápiz morado mientras pintaba una casa con una familia delante. Una mamá, un papá, una niña y una figura de abuela que había dibujado con el pelo gris y una gran sonrisa. Ese dibujo me perseguiría durante meses, la inocente representación de lo que yo creía que éramos. Una familia, completa, permanente, construida sobre un amor que no podía ser sacudido, por algo tan simple como una tos que había sido parte de mi realidad durante más tiempo del que Sara llevaba viva. Creo que sería mejor, continuó Sara, su voz volviéndose más profesional con cada palabra, que hicieras las maletas hoy. La hermana de Marcos sabe de una residencia de mayores a 1 hora de aquí. Es muy bonita, mamá. Pisos tutelados. Tendrás tu propio apartamento, a 1 hora de distancia, lo suficientemente lejos como para que las visitas espontáneas fueran imposibles, para que Emma olvidara el ritmo de mi presencia en su vida diaria, para que yo me convirtiera en una obligación ocasional en lugar de una parte integral de su familia. Las tortitas se estaban quemando en el fuego, llenando la cocina con el olor agrio de la comida desperdiciada y las mañanas rotas. Apagué el fuego con movimientos que se sentían mecánicos, robóticos, como si mi cuerpo hubiera decidido funcionar independientemente de mi corazón destrozado. ¿Y si no puedo permitirme esa residencia?, pregunté, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz cuando todo dentro de mí estaba gritando. La pausa de Sara duró un segundo de más, revelando los cálculos que ya había hecho. «Te ayudaremos con la fianza», dijo finalmente. De la misma manera que se habla de dividir la cuenta de un restaurante. Práctico, finito, limitado. La fianza. No el alquiler mensual que llevaría mi pensión fija más allá de sus límites, ni el transporte a las citas médicas, ni el aislamiento gradual que conlleva ser ubicado en un lugar porque te has vuelto un estorbo, en lugar de elegir estar allí porque es donde quieres vivir. Comprendí entonces que esta conversación no era una discusión ni una negociación. Era una notificación. Sara ya había tomado su decisión, probablemente semanas o meses atrás, y simplemente me estaba informando de mi nueva realidad. La mujer que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que había llorado en mis brazos tras su primer desamor, que me había pedido que estuviera en la sala de partos cuando nació Emma porque necesitaba la fuerza de su madre, esa mujer no estaba por ningún lado en la extraña que tenía delante, que miraba su reloj y calculaba mentalmente lo rápido que podría resolver este inconveniente. Emma terminó de colorear su casa y la levantó con orgullo. «¡Mira, abuela! ¡Es nuestra familia!». Los ojos de Sara se desviaron hacia el dibujo, luego hacia mí, y vi algo cruzar su rostro. Culpa, tal vez, o el reconocimiento de lo que estaba a punto de destruir. Pero duró solo un instante, antes de que su expresión se endureciera de nuevo en la máscara de alguien que se había convencido de que la crueldad era en realidad amabilidad, que el abandono era en realidad protección. «Es precioso, cariño», logré decirle a Emma, con la voz quebrándose ligeramente. Absolutamente precioso, porque era precioso, y se estaba acabando, y yo era impotente para detenerlo. Las siguientes horas pasaron en una nebulosa de cajas de cartón y una cuidadosa evasión.
Sara se había ido a trabajar inmediatamente después de nuestra conversación en la cocina, no sin antes llamar a su vecina, la señora Hernández, para que echara un vistazo mientras yo hacía las maletas. La indirecta era clara. No se podía confiar en mí para estar sola en la casa donde había vivido durante 3 años. La casa donde había fregado suelos, organizado armarios y creado el tipo de hogar cálido que Sara nunca había tenido tiempo de mantener. La señora Hernández llegó en menos de 1 hora. Una mujer de unos 40 años con unas uñas perfectamente cuidadas y el tipo de sonrisa que nunca llegaba a los ojos. La había visto en las barbacoas del vecindario, donde ella y Sara se juntaban para hablar de los precios de las propiedades y de los mejores colegios de la zona mientras yo corría detrás de Emma por el jardín, asegurándome de que no se acercara demasiado a la piscina. «Ay, Elena», dijo la señora Hernández mientras entraba por la puerta principal. «Sara me ha contado tu situación. Una decisión muy difícil para ella, pero tienes que entender que la salud de Emma es lo primero». Ahí estaba otra vez. La salud de Emma. Como si mi presencia en esta casa hubiera estado envenenando lentamente a mi nieta, en lugar de enriquecer sus días con galletas caseras, cuentos antes de dormir, y la atención paciente que los padres trabajadores rara vez tienen tiempo de ofrecer. Continué doblando mi ropa en la maleta que había sacado del armario de la habitación de invitados. La misma maleta que había usado para las raras vacaciones a las que Sara y Marcos me habían invitado, cuando aún veían mi presencia como una ayuda en lugar de un peligro. «Estoy segura de que lo entiendes», continuó la señora Hernández, sentándose en el borde de mi cama como si le perteneciera. «Sara ha estado bajo mucho estrés últimamente. El mercado inmobiliario es muy competitivo y el ascenso de Marcos requiere muchos viajes. Tenerte aquí ha sido maravilloso, pero ahora que Emma se está haciendo mayor», no terminó la frase, dejando que la implicación flotara en el aire. Ahora que Emma se estaba haciendo mayor, ya no necesitaba el cuidado diario de su abuela. Ahora que el trabajo duro de la primera infancia había terminado, mi utilidad había expirado. Lo que la señora Hernández no mencionó, lo que Sara había olvidado convenientemente, era lo desesperadamente que me necesitaron hace 3 años, cuando Emma tenía 4, y el trabajo de Marcos exigía más horas. Sara me había llamado llorando, abrumada por el imposible equilibrio entre carrera y maternidad, rogándome que me mudara con ellos para ayudar. «Solo temporalmente», había dicho entonces. «Solo hasta que las cosas se calmen y encontremos una rutina». Había vendido mi pequeño apartamento, donado la mayoría de mis muebles y reorganizado toda mi vida en torno a sus necesidades. Temporalmente, se había convertido de alguna manera en 3 años de cocinar sus comidas, hacer su colada, mantener su casa y proporcionar el tipo de presencia estable y amorosa que hacía posible su ambicioso estilo de vida. Pero la gente tiene poca memoria para la gratitud, especialmente cuando la ayuda que una vez necesitaron se convierte en un inconveniente que preferirían olvidar. La señora Hernández me observaba hacer las maletas con la fascinación de quien contempla una pequeña tragedia desde una distancia segura. «¿A dónde irás?», preguntó, con un tono que llevaba la suficiente preocupación para parecer apropiado, pero que se mantenía lo suficientemente distante como para evitar cualquier responsabilidad real. «Hay una residencia de mayores a 1 hora de aquí», respondí, repitiendo la información que Sara me había dado como si fuera un plan en lugar de un exilio. «Pisos tutelados». «Oh, qué bien». La voz de la señora Hernández se animó artificialmente. «Esos sitios son maravillosos hoy en día. Actividades, oportunidades sociales, gente de tu edad. Probablemente te encantará cuando te adaptes. Gente de mi edad». Como si tener 58 años significara que debía ser segregada del resto del mundo, archivada con otras mujeres cuyos hijos habían decidido que ya no eran útiles. Como si la sabiduría y la experiencia fueran enfermedades que debían ser contenidas, en lugar de dones que pudieran beneficiar a las generaciones más jóvenes. Doblé mi abrigo de invierno, el que finalmente había podido permitirme después de que Sara consiguiera su primera gran comisión. Estaba tan orgullosa ese día, llamándome para contarme la venta, prometiendo que las cosas por fin estaban mejorando para su familia. Nuestra familia,
había dicho entonces. El teléfono sonó mientras empaquetaba mi pequeña colección de libros. La señora Hernández lo cogió sin pedir permiso, como si hubiera sido nombrada supervisora oficial de mi partida. Residencia Hernández, dijo, y luego se corrigió inmediatamente con una risa avergonzada. Quiero decir, Residencia Morales. Soy Jimena Hernández, la vecina de Sara. Podía oír la voz de Marcos a través del altavoz, aunque no distinguía las palabras. Las respuestas de la señora Hernández contaban la historia con suficiente claridad. Sí, está haciendo las maletas. No, no hay problemas. Sara hizo bien en manejarlo así. Por supuesto, la salud de Emma es la prioridad. Estaban hablando de mí como si fuera un mueble que estuvieran retirando de su casa, comprobando que el proceso se desarrollaba sin problemas, que no estaba montando ninguna escena incómoda, ni exigiendo explicaciones que no querían dar. Cuando la señora Hernández colgó, se volvió hacia mí con renovada autoridad. Dice Marcos que la residencia tiene una plaza libre la semana que viene. ¿No es maravilloso? A veces estas cosas simplemente salen bien cuando tienen que salir. Tienen que salir. Como si mi desplazamiento de la familia que había ayudado a mantener unida fuera parte de un gran designio en lugar del predecible resultado de personas que habían confundido la amabilidad con la debilidad, la generosidad con la obligación. Emma llegó del colegio mientras yo guardaba mis cosas del baño. Las marcas blancas que siempre había comprado, porque gastar dinero en mí misma me parecía egoísta cuando había que contribuir a los fondos para la universidad y a unas vacaciones familiares a las que nunca llegaban a invitarme. ¡Abuela!, llamó, subiendo corriendo las escaleras con la mochila rebotando en sus pequeños hombros. La seño Carmen nos ha dado material de manualidades y te he hecho un dibujo. Irrumpió en la habitación con la alegría pura que solo los niños poseen, sosteniendo una creación de cartulina cubierta de lentejuelas y bolitas de algodón pegadas. Se suponía que era un jardín, explicó sin aliento, con flores que brillaban y nubes que eran suaves como las de verdad. Es precioso, cariño, dije, aceptando la obra de arte con manos que temblaban ligeramente. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que van a echar a su abuela? ¿Cómo mantienes el sentido de seguridad de una niña cuando los adultos a su alrededor toman decisiones basadas en el miedo y la conveniencia en lugar del amor y la lealtad? La señora Hernández se adelantó con la eficiencia ensayada de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Emma, cielo, tu abuela se va a ir a vivir a un sitio nuevo pronto. Un sitio especial solo para mayores como ella, donde tendrá muchos amigos nuevos. El rostro de Emma se arrugó en confusión. Pero esta es la casa de la abuela. Su habitación está aquí. Bueno, a veces la gente necesita mudarse a casas nuevas. Continuó la señora Hernández, con ese tono artificialmente alegre que los adultos usan cuando mienten a los niños por su propio bien. Y la nueva casa de tu abuela será muy emocionante. Tendrá actividades y... No quiero que la abuela se mude, interrumpió Emma, con el labio inferior empezando a temblar de esa manera que siempre precedía a las lágrimas. ¿Quién me hará las tortitas? La pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación. ¿Quién le haría las tortitas? ¿Quién le haría las trenzas de la manera especial que a ella le gustaba? ¿Quién escucharía pacientemente sus largas explicaciones sobre la política del patio del colegio y le ayudaría con los deberes que requerían más paciencia de la que suelen tener los padres trabajadores y agotados? La señora Hernández pareció incómoda por primera vez desde que había llegado. Tu mamá te hará las tortitas, cariño. O tal vez aprendas a hacerlas tú misma. ¿No sería divertido? Pero Emma era demasiado pequeña para entender la lógica adulta que justificaba separar a las personas que se querían. Demasiado pequeña para aceptar que la conveniencia y el miedo pudieran prevalecer sobre el afecto y la necesidad. Demasiado pequeña para fingir que este cambio era otra cosa que una pérdida. Se subió a la cama junto a mi maleta y me rodeó la cintura con sus pequeños brazos, con la feroz determinación de quien intenta evitar un desastre inevitable. «No te vayas, abuela», susurró contra mi jersey. «Seré súper buena. Ya no me pondré mala». Sus palabras rompieron algo dentro de mí que no sabía que aún estaba intacto. Creía que ella era el problema.
Esta niña inocente creía que el destierro de su abuela estaba relacionado de alguna manera con su propio comportamiento, que si tan solo pudiera ser mejor, más perfecta, menos vulnerable a las enfermedades que ocasionalmente la dejaban en casa sin ir al colegio, todo volvería a la normalidad. La abracé con fuerza, inspirando el olor de su champú de fresa y los restos persistentes del almuerzo del comedor escolar, tratando de memorizar este momento antes de que se convirtiera en otro recuerdo doloroso. «Esto no tiene que ver con que seas buena», le dije en voz baja. «Eres perfecta tal y como eres. A veces los mayores toman decisiones que las niñas pequeñas no entienden, pero eso no significa que hayas hecho algo malo». La señora Hernández carraspeó de forma significativa. «Emma, ¿por qué no vas a lavarte las manos para la merienda? Estoy segura de que tu abuela necesita terminar de hacer las maletas». La orden fue suave pero firme, apartando a la niña de una situación que se estaba volviendo demasiado complicada emocionalmente para un manejo fácil. Emma me soltó a regañadientes. Sus instintos de 7 años le decían que algo importante estaba terminando, aunque no pudiera entender del todo qué o por qué. Después de que Emma se fuera, el comportamiento de la señora Hernández cambió sutilmente, volviéndose más profesional ahora que no teníamos que actuar para una niña. «Sara llegará sobre las 6», me informó. «Ha pedido un taxi para que te lleve a un hotel esta noche, y la residencia estará lista el lunes por la mañana». Un hotel. Después de 3 años de cuidar diariamente de su familia, me enviaban a un hotel durante el fin de semana como una visita que se ha quedado más de la cuenta. Cerré la cremallera de la maleta que contenía 35 años de vida adulta, reducidos a lo que cabía en 2 bultos. Todo lo demás, las fotos que Sara no quería, los libros que Marcos consideraba trastos, los pequeños objetos decorativos que había coleccionado durante décadas, sería donado o desechado según su conveniencia. Mientras bajaba mi equipaje por las escaleras que había subido miles de veces, pasé junto a las fotos familiares que cubrían la pared del pasillo. Fotos de las fiestas de cumpleaños de Emma, donde yo había organizado los juegos y horneado las tartas. Reuniones navideñas donde yo había cocinado y me había encargado de recogerlo todo. Fotos de vacaciones de viajes a los que me habían invitado para cuidar de la niña mientras Sara y Marcos disfrutaban de actividades para adultos. En cada foto, yo estaba presente pero era periférica, incluida pero no esencial, necesaria pero no valorada. Había estado tan centrada en ser útil que nunca me di cuenta de lo fácil que sería que me eliminaran de su historia cuando mi utilidad expirara. La casa se sentía diferente mientras esperaba mi taxi, como si ya se estuviera adaptando a mi ausencia, las habitaciones reorganizándose en torno a una familia de 3 en lugar de 4. Los juguetes de Emma parecían multiplicarse en los espacios que yo siempre mantenía ordenados. Los papeles de trabajo de Sara se extendían por superficies que yo siempre mantenía despejadas. El cómodo orden que yo había mantenido ya se estaba disolviendo en el caos que se convertiría en su nueva normalidad. Pero ese sería su problema a resolver. Ya no era mi responsabilidad hacer que sus vidas funcionaran sin problemas. El taxi llegó exactamente a las 6. Su mole amarilla esperando en la entrada como un coche fúnebre que venía a transportarme a lo que fuera que viniera después. La Pensión Sol era el tipo de lugar donde la gente se hospeda cuando no tiene otro sitio a donde ir, en lugar de un sitio donde quisiera estar. La moqueta estaba limpia pero gastada. Las paredes pintadas en colores elegidos para ocultar manchas en lugar de crear calidez, y el aire acondicionado traqueteaba con la persistencia de algo que había renunciado a funcionar eficientemente, pero que aún no había recibido permiso para morir. Me senté en el borde de la cama, mirando las 2 maletas que ahora contenían todo mi mundo, preguntándome cómo una vida podía comprimirse en tan poco espacio. La habitación olía a productos de limpieza industrial y a los sueños de las personas que habían pasado por allí antes que yo, cada historia terminando con una partida, igual que la mía. El silencio se sentía diferente al silencio cómodo que había conocido en casa de Sara durante las tardes en que Emma estaba en el colegio y Sara en el trabajo. Este era el silencio del aislamiento, pesado y completo, roto solo por los sonidos ahogados de las vidas de otras personas que se filtraban a través de las delgadas paredes. Intenté llamar a mi hermana Margarita en Málaga,
la única familia que me quedaba, además de Sara y Emma. No habíamos hablado en 6 meses, no por ninguna discusión o desacuerdo, sino por el distanciamiento natural que ocurre cuando las vidas toman caminos diferentes, y las llamadas semanales se convierten en mensuales, y luego en ocasionales saludos festivos. ¡Elena! La voz de Margarita denotaba sorpresa y un calor genuino cuando respondió. ¡Qué agradable sorpresa! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? ¿Por dónde empezaba a explicar que mi hija acababa de echarme de su casa como si fuera un riesgo para la salud, que estaba sentada en una pensión barata intentando averiguar cómo reconstruir mi vida a los 58 años? Bueno, ha habido algunos cambios, dije, intentando sonar casual y terminando más cerca de la desesperación. Sara cree que podría ser hora de que me busque mi propio sitio. La pausa al otro lado de la línea duró lo suficiente para hacerme entender que Margarita estaba procesando más que mis palabras cuidadosamente elegidas. Mi hermana siempre había sido perceptiva, capaz de leer entre líneas la tendencia de nuestra familia a presentar los problemas como oportunidades. Que te busques tu propio sitio, repitió Margarita lentamente. ¿Después de 3 años viviendo allí? ¿Qué ha pasado, Elena? Entonces me eché a llorar. Las lágrimas que se habían estado acumulando desde la conversación de esa mañana finalmente encontraron una salida en la seguridad de la preocupación de mi hermana. Toda la historia salió a borbotones. La tos que aparentemente se había vuelto inaceptable, el miedo por la salud de Emma, las cajas y la supervisión de la señora Hernández, y el viaje en taxi al exilio. Margarita escuchó sin interrumpir, haciendo los pequeños sonidos de simpatía e indignación que me decían que entendía tanto lo que estaba diciendo como lo que no era capaz de decir. Esa pequeña ingrata. Margarita se contuvo, recordando que Sara seguía siendo mi hija a pesar de todo. Lo siento, Elena. Sé que la quieres, pero lo que está haciendo está mal. Después de todo lo que has sacrificado por esa chica, todo lo que había sacrificado. Margarita había sido testigo de la mayor parte a lo largo de los años. Cómo trabajé en turnos dobles para pagar la universidad de Sara cuando su padre se fue. Cómo me mudé cruzando 3 comunidades autónomas para estar más cerca cuando nació Emma. Cómo siempre elegí las necesidades de Sara por encima de mi propia comodidad, seguridad o felicidad. Dice que hay una residencia de mayores a 1 hora de aquí, dije, secándome la nariz con los pañuelos ásperos del hotel. Pisos tutelados. ¿A los 58? Elena, eres más joven que la mitad de la gente de mi clase de yoga. Las residencias de mayores son para gente que necesita asistencia, no para mujeres que han estado prestando asistencia a familias desagradecidas. La indignación de Margarita me validó de una manera que me sorprendió. Me había acostumbrado tanto a verme a través de los ojos de Sara, envejeciendo, una carga, cada vez más irrelevante, que había olvidado que existían otras perspectivas. «Ven a Málaga», continuó Margarita sin dudarlo. «Quédate conmigo mientras resuelves las cosas. El tiempo es mejor, el coste de vida es más bajo, y no estarás sentada en alguna instalación estéril rodeada de gente esperando a morir». Málaga. No había estado en Andalucía desde la boda de Margarita hacía 15 años. No había considerado seriamente vivir en ningún otro lugar que no estuviera a una distancia en coche de Sara y Emma. La idea me pareció a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Una oportunidad de existir en un lugar donde no me definiera mi utilidad para las ambiciones de otras personas. «No podría imponerme», empecé, pero Margarita me interrumpió. «¿Imponerte? Elena, llevo dando vueltas por esta casa sola desde que David murió. Me estarías haciendo un favor. Además, ¿para qué está la familia si no es para ayudarse mutuamente cuando la vida se complica? Familia. La palabra tenía un peso que parecía haberse perdido en los cálculos de Sara sobre riesgos para la salud y adecuación social. Margarita me estaba ofreciendo lo que Sara me había retirado. Aceptación incondicional. La suposición de que mi presencia sería un regalo en lugar de una carga. Pero Málaga estaba a cientos de kilómetros de Emma, a cientos de kilómetros de cualquier oportunidad de reconstruir la relación con Sara, a cientos de kilómetros de la vida que había estado esforzándome por mantener durante 3 años. Después de colgar con Margarita, prometiendo pensar en su oferta,
Me senté en la silla del hotel e intenté imaginar cómo podría ser mi vida si dejara de intentar ganarme el reingreso en la buena voluntad de Sara. ¿Y si dejara de demostrar mi valía a través del servicio y empezara a construir algo que me perteneciera solo a mí? El pensamiento se sintió a la vez estimulante y absolutamente aterrador. El lunes por la mañana llegó con la eficiencia institucional de un procedimiento médico. Sara apareció en el vestíbulo del hotel exactamente a las 9, vestida con su armadura profesional y luciendo el tipo de sonrisa que parecía genuina desde la distancia, pero que revelaba su naturaleza artificial de cerca. «Mamá, pareces descansada», dijo, lo cual era una mentira tan obvia que me pregunté si lo habría practicado en el espejo. Había dormido quizás 3 horas, mi mente dando vueltas a posibilidades y lamentos con la persistencia implacable de una lavadora atascada en el ciclo de centrifugado. El viaje a la residencia Mirasol duró 43 minutos a través de un paisaje cada vez más rural, pasando por polígonos comerciales, gasolineras y el tipo de restaurantes que servían desayunos todo el día, porque su clientela había renunciado a los horarios normales. Sara llenó el silencio con comentarios alegres sobre el paisaje, como si nos dirigiéramos a un destino de vacaciones en lugar de a un centro de eliminación. «Los árboles están preciosos en esta época del año», dijo, señalando unos arces que apenas comenzaban a insinuar colores otoñales. «Y se supone que esta zona es muy tranquila, genial para pasear. Pasear. Como si me hubiera mudado a casa de Sara por las oportunidades de hacer ejercicio, en lugar de para ayudar a criar a mi nieta y mantener su hogar mientras ellos perseguían sus carreras». La residencia Mirasol se alzaba sobre un césped perfectamente cuidado, como una versión a escala de una sede corporativa, todo de ladrillo beige y paisajismo neutro, diseñado para no ofender a nadie y no inspirar a nadie. El cartel de la entrada mostraba frases tranquilizadoras como «vida activa» y «estilo de vida independiente», en fuentes elegidas para sugerir vitalidad, sin prometer demasiada aventura. La visita comenzó de inmediato, dirigida por una mujer llamada Brenda, cuyo entusiasmo parecía impulsado por la comisión, en lugar de una creencia genuina en el producto que vendía. Llevaba el tipo de americana que hacía juego con la decoración y hablaba en los tonos medidos de alguien que había perfeccionado el arte de hacer que la vida institucional sonara como una elección de estilo de vida consciente. «Aquí está nuestra sala común», anunció Brenda, abriendo la puerta a un espacio que parecía una sala de conferencias de hotel decorada para una fiesta de jubilación. «Tenemos actividades todos los días. Bingo los lunes, manualidades los miércoles, noches de cine los viernes. Bingo». A los 58 años, me ofrecían bingo como mi principal salida social, como si mi cerebro se hubiera atrofiado hasta el punto de que cantar números constituyera una estimulación intelectual. Sara asentía con aprobación a todo lo que Brenda nos mostraba. La pequeña cocina con 2 fuegos y una nevera de tamaño medio, el baño con barras de apoyo instaladas preventivamente, el armario que podía albergar quizás 1/3 de la ropa que tenía antes de reducir mi vida para adaptarla a su conveniencia. «El comedor sirve 3 comidas al día», continuó Brenda, «pero los residentes pueden cocinar en sus apartamentos si lo prefieren. Aunque la mayoría de nuestra gente encuentra que la comodidad merece la pena, la mayoría de nuestra gente, me estaban categorizando con personas que habían elegido este lugar porque ya no podían arreglárselas solos, personas que necesitaban la estructura y supervisión que conllevaba el cuidado institucional. A los 58 años, me estaban archivando con la misma eficiencia administrativa que se usaba para personas del doble de mi edad, que realmente habían llegado al punto en que cocinar y limpiar se habían vuelto inseguros. «¿Qué te parece, mamá?», preguntó Sara mientras estábamos en el apartamento que se suponía que se convertiría en mi mundo. «¿No es perfecto?» «Perfecto». La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío, exigiendo estar de acuerdo con un juicio con el que yo disentía fundamentalmente. Nada en este lugar era perfecto para mí, ni las actividades programadas que asumían un declive intelectual, ni el comedor comunitario que eliminaba el placer de cocinar, ni la ubicación que me situaba exactamente lo suficientemente lejos como para hacer las visitas regulares incómodas, sin hacerlas imposibles. Pero Sara me miraba con la expectativa de gratitud, esperando que reconociera que este exilio era en realidad un regalo,
que ser separada de mi nieta y relegada a un cuidado gestionado era de alguna manera en mi mejor interés. Es muy limpio, dije finalmente, lo cual era cierto y no me comprometía a nada. El proceso de papeleo duró 2 horas, durante las cuales firmé documentos que oficializaban mi desplazamiento. Sara extendió un cheque para la fianza y el primer mes de alquiler. 1. 847 €, que aparentemente representaban el precio de su tranquilidad, el coste de eliminarme de su vida diaria. Sé que es una gran transición, dijo Brenda mientras me entregaba un paquete de bienvenida lleno de horarios, reglas y formularios de contacto de emergencia. Pero te sorprenderá lo rápido que esto empieza a sentirse como un hogar. Hogar. Otra palabra que había perdido su significado en algún lugar entre la revelación en la cocina de Sara y este apartamento estéril, donde se esperaba que estuviera agradecida por el privilegio de la segregación. Sara me abrazó para despedirse con el tipo de abrazo que se sentía más como un cierre que como afecto, sus brazos rodeándome brevemente antes de retroceder a una distancia más segura. Te llamaré esta noche para ver cómo te estás instalando, prometió. Aunque ambas sabíamos que la llamada de esta noche se convertiría en la llamada de este fin de semana, que se convertiría en la llamada de la próxima semana, hasta que mi presencia en su vida disminuyera a cualquier nivel que le pareciera manejable. Después de que se fue, me senté en mi nuevo apartamento e intenté entender cómo había llegado hasta aquí. Hace 3 años, Sara estaba desesperada por mi ayuda. Hace 2 años, estaba agradecida por mi presencia. Hace 1 año empezó a hacer comentarios casuales sobre la independencia, el envejecimiento y la importancia de que la gente encuentre su propio camino. Me había perdido todas las señales de advertencia porque había estado demasiado centrada en ser útil, demasiado comprometida en demostrar mi valía a través del servicio, demasiado asustada de no ser deseada para reconocer que ya me había convertido en no deseada. Simplemente no me lo habían notificado oficialmente todavía. La revelación me golpeó como un jarro de agua fría. Había estado haciendo una audición para un papel en la vida de mi hija en lugar de simplemente vivirla, representando gratitud, amabilidad y la mínima molestia con la esperanza de ganarme un puesto permanente en una familia que ya estaba completa sin mí. Esa noche, rodeada de cajas que aún no había encontrado la energía para deshacer, tomé una decisión que me sorprendió por su claridad. Llamé a Margarita. He estado pensando en lo de Málaga, dije cuando respondió. ¿Y? Y quizás es hora de que deje de intentar ser quien los demás necesitan que sea y empiece a descubrir quién soy en realidad. La risa de Margarita transmitía alegría y alivio a partes iguales. Ya era hora, hermana. ¿Cuándo quieres que te reserve el vuelo? Málaga fue como entrar en una versión diferente de mi vida. Una donde el aire era seco y limpio y no cargaba con el peso de las expectativas de los demás. La casa de Margarita estaba en un barrio donde los jubilados paseaban a sus perros en el frescor de la mañana y el ritmo de la vida se movía según las preferencias personales en lugar de las exigencias corporativas o las obligaciones familiares. Durante las 2 primeras semanas, sentí que estaba jugando a las casitas en la realidad de otra persona. La habitación de invitados de Margarita tenía ventanas que daban al este, llenando el espacio con una luz del amanecer que se sentía como un permiso diario para empezar de nuevo. Su cocina olía a café y caracolas de canela en lugar de la ansiedad subyacente que había impregnado la casa de Sara durante esos últimos meses en que mi presencia se había vuelto cada vez más inoportuna. Pero Málaga también significaba distancia de Emma, y esa distancia se sentía como un dolor físico que se instalaba en mi pecho y se negaba a irse. Había pasado de ver a mi nieta todos los días a no tener ni idea de lo que estaba haciendo, de cómo se estaba adaptando a mi ausencia, de si todavía preguntaba por la abuela que simplemente había desaparecido de su rutina diaria. Sara llamó exactamente 2 veces durante esas 2 primeras semanas. Las conversaciones siguieron el mismo guión ambas veces. Preguntas alegres y artificiales sobre mi adaptación e informes entusiastas sobre lo bien que Emma estaba afrontando la transición.
como si mi eliminación de su vida fuera un hito natural del desarrollo, en lugar de una pérdida arbitraria infligida por adultos que habían priorizado su propia comodidad sobre la seguridad emocional de una niña. «Le va de maravilla en el colegio», informó Sara durante la segunda llamada, su voz con la alegría forzada de quien lee notas preparadas. Su profesora dice que es muy resiliente. Resiliente. Las niñas de 7 años no deberían necesitar ser resilientes por perder a sus abuelas. Deberían estar construyendo recuerdos, aprendiendo recetas y escuchando historias sobre la historia familiar de personas que tienen tiempo para sentarse el tiempo suficiente para compartir su sabiduría. Pero estaba aprendiendo que los adultos eran notablemente hábiles para reformular la crueldad como desarrollo del carácter, para convencerse de que el dolor que infligían a los niños era de alguna manera beneficioso a largo plazo. «¿Cómo son sus mañanas?», pregunté, recordando las elaboradas rutinas de desayuno que habíamos desarrollado juntas, la forma en que a Emma le gustaban las tortitas cortadas en forma de corazón y su zumo de naranja en el vaso azul con el borde desconchado. «Oh, mucho más fáciles ahora», dijo Sara rápidamente. «Hemos optimizado todo. Toma cereales o tostadas. Y salimos por la puerta a las 7:30. Mucho más eficiente. Eficiente. Las mañanas de mi nieta se habían reducido a la eficiencia en lugar de la conexión, a la velocidad en lugar del consuelo, a la gestión en lugar del cuidado. La mujer que solía llamarme llorando porque no podía manejar la resistencia de Emma a la hora de dormir, aparentemente había descubierto que la crianza se volvía más simple cuando eliminabas cualquier cosa que requiriera paciencia o creatividad. Quería preguntar por las pesadillas de Emma, las que habían comenzado después de un día difícil en el colegio y que habían requerido semanas de suave consuelo y cuentos extra para dormir para resolverse. Quería preguntar por sus proyectos de arte, si todavía dibujaba casas con familias delante. Quería preguntar si me había mencionado en absoluto, si mi ausencia había sido explicada de alguna manera que tuviera sentido para la comprensión de una niña sobre el amor y la permanencia. Pero el tono de Sara dejaba claro que tales preguntas no serían bienvenidas, que mi curiosidad sobre la adaptación de Emma sería interpretada como una crítica a su nueva rutina, una interferencia en la dinámica familiar optimizada que habían creado al eliminar mi complicada presencia. La tercera semana en Málaga, cometí el error de llamar un domingo por la tarde, con la esperanza de hablar con Emma antes de que se acostara. Sara respondió al primer tono, su voz inmediatamente tensa de una manera que me dijo que había estado esperando esta llamada y temiéndola. «Mamá, de verdad que no es un buen momento», dijo antes de que hubiera terminado de decir hola. «Emma tiene una amiga que se queda a dormir, y esto es un caos, una fiesta de pijamas». Emma estaba teniendo nuevas experiencias, construyendo nuevos recuerdos, creando el tipo de momentos de la infancia de los que había imaginado formar parte durante años. Mientras yo estaba sentada en la habitación de invitados de Margarita, ella se reía con sus amigas, comía pizza y se quedaba despierta hasta tarde en la casa donde ya no era bienvenida. «¿Podría saludarla un momento?», pregunté, odiando la nota suplicante que se había colado en mi voz. «No he hablado con ella desde que me mudé». La pausa se alargó lo suficiente como para que entendiera que Sara estaba calculando las posibles complicaciones de permitir este contacto, sopesando la posible respuesta emocional de Emma frente a la inconveniencia de manejar a una niña que podría disgustarse por la ausencia de su abuela. «Está muy ocupada con su amiga ahora mismo», dijo Sara finalmente. «Quizás en otro momento». En otro momento. La frase que la gente usa cuando quiere decir nunca, pero no quiere lidiar con las consecuencias emocionales inmediatas de la honestidad. Colgué sintiéndome más pequeña de lo que me había sentido en semanas, disminuida por la comprensión de que la vida de mi nieta continuaba sin mí, de maneras que aparentemente no incluían ni siquiera breves conversaciones telefónicas. A Emma la estaban entrenando para que me olvidara a través del simple recurso de hacer mi existencia irrelevante para su experiencia diaria. Esa noche, me senté en el patio trasero de Margarita y observé las estrellas de Andalucía aparecer en un cielo más claro que cualquiera que hubiera visto en años, viviendo en urbanizaciones donde la contaminación lumínica borraba la mitad del universo. El silencio se sentía diferente al silencio institucional de la residencia Mirasol,
o al silencio ansioso de la casa de Sara durante esos últimos meses. Este era el silencio de la posibilidad en lugar de la limitación, del espacio en lugar del confinamiento. Pero también era solitario de maneras que no había anticipado. Margarita trabajaba a tiempo parcial en una galería de arte local y pasaba sus tardes con un club de lectura y un grupo de senderismo, y los tipos de conexiones sociales que la gente construye cuando tiene el tiempo y la energía para invertir en relaciones basadas en el interés mutuo en lugar de la obligación familiar. Estaba orgullosa de ella por crear esta vida después de la muerte de David 3 años antes. Orgullosa de la forma en que había transformado el duelo en crecimiento y construido algo significativo a partir de lo que podría haber sido solo supervivencia. Pero su satisfacción también resaltaba mi propia falta de identidad fuera de mi papel como madre de Sara y abuela de Emma. ¿Quién era yo cuando no me necesitaban? ¿Qué quería cuando las preferencias de nadie más requerían adaptación? ¿Qué me daba alegría cuando no tenía que filtrar cada elección a través de la conveniencia o el confort de otra persona? A los 58 años, estaba descubriendo que no sabía las respuestas a estas preguntas fundamentales. Había pasado tantos años definiéndome a través del servicio que nunca había desarrollado el tipo de brújula interna que podría guiarme hacia la realización independiente. La cuarta semana trajo una llamada que había estado esperando y temiendo a la vez. La voz de Sara tenía una nota de crisis que inmediatamente me transportó de vuelta a los años en que sus problemas habían sido mis emergencias, cuando sus dificultades habían requerido mi atención y soluciones inmediatas. «Mamá, necesito pedirte algo», dijo sin preámbulos. «La empresa de Marcos lo envía a Singapur durante 6 semanas, y mi cliente más importante acaba de poner a la venta 3 propiedades que necesitan visitas constantes. Las vacaciones de otoño de Emma son la próxima semana, y mi canguro habitual está visitando a su familia en su pueblo». Esperé, comprendiendo que Sara estaba construyendo una petición que revelaría la naturaleza selectiva de sus preocupaciones sobre mis riesgos de salud y mi influencia perturbadora en su dinámica familiar. «Sé que las cosas han estado complicadas entre nosotras», continuó Sara, «pero me preguntaba si podrías considerar volver durante la semana, solo temporalmente, para ayudar con Emma mientras yo me encargo de estas visitas. Temporalmente». La misma palabra que había usado hace 3 años cuando me convenció para desarraigar mi vida y mudarme para ayudar con el cuidado de Emma. La misma promesa de compromiso limitado que se había extendido a años de trabajo doméstico no remunerado, seguido de un despido sin ceremonias cuando mi utilidad expiró. Ahora mi tos era aparentemente manejable durante una semana cuando Sara necesitaba algo. Mi presencia aceptable cuando las alternativas eran más caras o menos convenientes que tolerar los riesgos para la salud que, según ella, hacían imposible mi residencia permanente. «Ya veo», dije lentamente, ganando tiempo para procesar la magnitud de lo que Sara estaba revelando sobre sus verdaderas prioridades. «Así que mi tos no es peligrosa cuando necesitas que cuide de la niña. ¿Solo cuando no lo necesitas?» «Mamá, eso no es justo», protestó Sara, su voz adquiriendo el tono herido que había perfeccionado en la adolescencia cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus elecciones. «La situación ha cambiado. Marcos no estará, así que Emma no estará expuesta a 2 posibles fuentes de enfermedad. Y es solo por una semana. Solo por una semana». Como si la duración transformara de alguna manera la deshonestidad fundamental de su posición. Como si la necesidad temporal justificara el abandono que había experimentado cuando la ayuda permanente ya no era requerida. «¿Y qué hay de la señora Hernández?», pregunté. Estoy segura de que estaría encantada de supervisar a Emma durante una semana. La vacilación de Sara reveló la verdad que no quería decir directamente, que la supervisión no era lo mismo que el cuidado, que Emma necesitaba más que alguien que garantizara su seguridad física, mientras Sara perseguía sus ambiciones profesionales. «La señora Hernández realmente no conecta con Emma como tú», admitió Sara. «Emma ha estado teniendo algunos problemas para dormir últimamente, y no come bien cuando trabajo hasta tarde. Necesita a alguien que entienda su rutina. Alguien que entienda su rutina. Alguien que supiera qué cuentos calmaban su ansiedad nocturna y qué alimentos comería cuando el estrés afectaba su apetito. Alguien que había invertido años en aprender las sutiles señales de sus necesidades emocionales
y en desarrollar las respuestas pacientes que la ayudaban a navegar por sentimientos difíciles. Alguien como la abuela que había sido descartada cuando la conveniencia lo exigía, pero que ahora era convocada de vuelta cuando la necesidad lo requería. «Estoy en Málaga ahora, Sara», dije en voz baja. «He empezado a construir una vida aquí. Lo sé, y siento tener que pedirlo, pero Emma realmente te necesita ahora mismo, y no tengo a nadie más de confianza para dejarla una semana entera. Emma realmente te necesita». Las palabras que había anhelado oír durante un mes. El reconocimiento de que mi presencia importaba de maneras que iban más allá de la conveniencia o la obligación, pero venían envueltas en el mismo marco temporal que había definido mi relación con la familia de Sara desde el principio, necesaria cuando era útil, descartada cuando no. Pensé en Emma luchando para dormir, comiendo comidas que no le daban consuelo, enfrentando una semana sin ninguno de sus padres completamente disponible mientras Sara hacía malabares con las demandas de su carrera, que aparentemente importaban más que proporcionar estabilidad durante las vacaciones escolares de su hija. Pensé en la oferta de permanencia y aceptación de Margarita, en los atardeceres andaluces que apenas empezaba a apreciar, en la posibilidad de construir algo que me perteneciera a mí, en lugar de intentar constantemente ganarme mi lugar en la vida de otras personas. Y pensé en mi nieta, de 7 años, aprendiendo que los adultos en su vida aparecían y desaparecían según reglas complicadas, que no tenían nada que ver con el amor, y todo que ver con la conveniencia. «Me lo pensaré», le dije a Sara, aunque ambas entendimos que pensarlo significaba que sí, a pesar de todo lo que había hecho, a pesar de cómo me había tratado, a pesar de la clara evidencia de que sería descartada de nuevo tan pronto como pasara su crisis. No podía abandonar a Emma cuando me necesitaba, pero esta vez sería diferente. Esta vez, tenía un lugar al que volver cuando terminara la semana. Esta vez, no estaría haciendo una audición para una aceptación permanente. Esta vez, ayudaría porque yo lo elegía, no porque estuviera desesperada por demostrar mi valía. Después de colgar, me senté en la cocina de Margarita, y finalmente entendí el patrón que había definido mi relación con Sara durante 3 años. Yo no era familia. Era un recurso para ser utilizado cuando fuera necesario y almacenado cuando no, como los suministros de emergencia que se guardan en un armario hasta que una crisis requiere su despliegue. La revelación debería haber sido devastadora. En cambio, se sintió extrañamente liberadora, porque ahora sabía exactamente con qué estaba lidiando. Y el conocimiento, incluso el conocimiento doloroso, era mejor que la esperanza construida sobre ilusiones. Pero aún tenía algo que Sara no sabía, algo que lo cambiaría todo. El vuelo de vuelta a Madrid se sintió diferente a mis viajes anteriores entre Andalucía y Madrid. Esta vez, no regresaba como una persona desplazada buscando ser readmitida en una familia que me había rechazado. Regresaba como alguien con opciones, alguien que había experimentado lo que se sentía al ser querida en lugar de meramente tolerada. Margarita me había llevado al aeropuerto con la confianza de alguien que sabía que volvería, que entendía que esta semana con Sara y Emma era una elección en lugar de un intento desesperado por recuperar un sentido de pertenencia perdido. «Recuerda», me había dicho mientras sacaba mi pequeña maleta de su maletero, «ya no estás en una audición. Estás ayudando a alguien que necesita ayuda, y luego vuelves a casa. Casa». Málaga se había convertido en mi casa en 5 semanas, mientras que la casa de Sara nunca se había sentido como un hogar, ni siquiera durante los 3 años que viví allí. La diferencia, me di cuenta, era la presencia o ausencia de condiciones ligadas a mi bienvenida. Sara me recibió en el aeropuerto con Emma, quien se lanzó a mis brazos con el tipo de alegría desenfrenada que me recordó por qué había aceptado volver. Su pequeño cuerpo se sentía más delgado de lo que recordaba, su abrazo más desesperado, como si hubiera estado acumulando afecto durante las semanas de mi ausencia. «Abuela, has vuelto». La voz de Emma transmitía alivio mezclado con sorpresa, como si mi regreso fuera demasiado bueno para ser verdad, demasiado maravilloso para confiar completamente. «Claro que he vuelto», le dije, inspirando el familiar olor de su pelo y sintiendo que algo dentro de mi pecho se desbloqueaba por primera vez en semanas. «Te prometí que lo haría».
Sara observó nuestro reencuentro con la sonrisa incómoda de alguien que entendía que había creado la separación que hacía necesario este reencuentro, que reconocía la ironía de facilitar una conexión que anteriormente había considerado demasiado peligrosa para mantener. El camino a casa de Sara reveló cambios que hablaban de las dificultades de Emma durante mi ausencia. Sara también parecía más delgada, su compostura profesional ligeramente desgastada, su habitual confianza conversacional reemplazada por la charla divagante de alguien que intenta llenar silencios incómodos. «Emma ha estado muy emocionada con tu venida», dijo Sara, mirándome por el espejo retrovisor mientras Emma me cogía la mano con las suyas. «Ha estado planeando actividades para vosotras dos toda la semana». Actividades. Como si mi relación con Emma se hubiera reducido a entretenimiento en lugar del cuidado y la atención diarios que habían definido nuestro vínculo antes de que el ejercicio de limpieza de Sara nos hubiera separado. «Vamos a hacer galletas», anunció Emma con el tipo de determinación que sugería que este plan había sido cuidadosamente considerado y discutido extensamente. «De las que tienen pepitas de chocolate que me enseñaste a hacer, de las que tienen pepitas de chocolate que le había enseñado a hacer durante docenas de sesiones de repostería por la tarde, cuando medíamos los ingredientes juntas y hablábamos de todo, desde las amistades del colegio hasta la forma en que la levadura hace que el pan suba, momentos de conexión que Sara aparentemente había decidido que eran menos importantes que los riesgos percibidos de mi condición respiratoria. «Eso suena perfecto», dije, aunque noté el ligero gesto de dolor de Sara ante la mención de la repostería, la forma en que sus manos se tensaron en el volante ante la perspectiva de harina esparcida por sus impecables encimeras y boles de mezcla abandonados en el fregadero. La casa parecía la misma desde fuera, pero al entrar por la puerta principal se revelaban las sutiles señales de un sistema familiar bajo estrés. La mochila y los papeles del colegio de Emma estaban esparcidos por el salón, en lugar de organizados en el armario de la entrada que yo mantenía. Había platos en el fregadero a pesar de la proximidad del lavavajillas. La ropa sucia esperaba en cestos que sugerían que Sara se había encargado de lavar, pero no de doblar, de limpiar, pero no de organizar. No eran críticas, eran pruebas de una madre trabajadora que intentaba manejar responsabilidades que antes se compartían, la prueba de que mis contribuciones habían sido más sustanciales de lo que Sara había reconocido, cuando decidió que mi presencia ya no valía las complicaciones que supuestamente creaba. «Tengo visitas programadas toda la semana», explicó Sara mientras subía mi maleta por las escaleras hasta la habitación de invitados, que había sido brevemente mi dormitorio, antes de convertirse en un trastero para adornos de temporada y material de gimnasio que Sara nunca usaba. «Algunas por la noche, así que Emma necesitará cena y ayuda con los deberes». Cena y ayuda con los deberes. Las mismas responsabilidades que había asumido durante 3 años, ahora presentadas como favores temporales, en lugar de contribuciones reconocidas al funcionamiento de su familia. «Los Hernández se ofrecieron a ayudar si necesitas algo», continuó Sara, aunque ambas sabíamos que la señora Hernández no era el tema. La ayuda de la señora Hernández consistía principalmente en vigilancia y juicios de valor, en lugar de un verdadero cuidado de niños. «Y Emma sabe que tiene que portarse súper bien esta semana. Súper bien. Como si el comportamiento normal de mi nieta necesitara mejorar. Como si la energía y la curiosidad naturales de una niña de 7 años fueran una carga que gestionar en lugar de una alegría que celebrar». Aquella primera tarde, mientras Sara salía corriendo para reunirse con clientes y discutir el valor de propiedades que aparentemente importaban más que la estabilidad familiar, Emma y yo nos instalamos en la cocina para la sesión de galletas que la había sostenido durante las semanas de mi ausencia. Pero algo había cambiado en Emma durante esas semanas. Estaba más callada de lo que recordaba, más cautelosa, como si hubiera aprendido que expresar necesidades o preferencias podría acarrear pérdidas adicionales. Midió los ingredientes con una precisión inusual, como si seguir las reglas al pie de la letra pudiera evitar futuras decepciones. «Abuela», dijo mientras esperábamos a que se horneara la primera tanda, su voz con el tono cuidadoso de quien sondea aguas peligrosas. «¿Te vas a quedar esta vez?» La pregunta me rompió el corazón con su inocente franqueza.
su suposición de que mi anterior partida había sido una elección en lugar de un desahucio. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que los adultos toman decisiones basadas en el miedo y la conveniencia en lugar del amor y la lealtad? Estoy aquí para esta semana, dije con cuidado. Y luego volveré a Málaga, donde vive la tía Margarita. ¿Pero por qué? Los ojos de Emma se llenaron de unas lágrimas que aparentemente había estado conteniendo durante semanas. ¿Por qué no puedes vivir aquí como antes? Antes. Cuando yo era lo suficientemente útil como para compensar la molestia de mi presencia, cuando su necesidad de cuidados infantiles había pesado más que su preocupación por los riesgos de mi salud, cuando yo estaba demasiado agradecida por la inclusión como para reconocer que me estaban utilizando, en lugar de valorarme. A veces los mayores toman decisiones que las niñas pequeñas no entienden, dije, repitiendo las palabras que había pronunciado durante aquellos terribles días finales. Pero eso no tiene nada que ver con lo mucho que nos queremos. Emma asintió con la falsa comprensión de una niña que ha aprendido a aceptar explicaciones que no explican nada, que ha sido entrenada para reprimir preguntas que a los adultos les resultan incómodas. Pasamos esa semana reconstruyendo la conexión que la decisión de Sara había interrumpido. Le leí a Emma cuentos para dormir y escuché sus detallados relatos sobre la política del patio del recreo. La ayudé con los deberes, le preparé el almuerzo para el cole y le brindé el tipo de atención paciente que los padres trabajadores y agotados rara vez tienen energía para mantener. Pero también observé. Presté atención a los patrones que habían sido invisibles durante mi estancia anterior, cuando estaba demasiado centrada en ser útil como para reconocer la disfunción que estaba permitiendo. Sara llegaba a casa cada noche con noticias sobre sus visitas y posibles ventas, tratándonos a Emma y a mí como un eficiente servicio de guardería que requería un reconocimiento mínimo. Se comía las cenas que yo preparaba sin comentar el esfuerzo que implicaban. Aceptaba la tranquila rutina de Emma para irse a la cama sin reconocer el trabajo que había detrás. El jueves por la noche, mientras Sara asistía a una cena con un cliente que se alargó más allá de las 10, Emma tuvo una de sus pesadillas, del tipo que ocasionalmente había interrumpido su sueño durante mi estancia anterior. Se despertó llorando, desorientada y asustada por sueños que no podía explicar del todo. Me senté con ella hasta que se calmó, acariciándole el pelo y tarareando las nanas que habían funcionado cuando era más pequeña. Poco a poco, su respiración se ralentizó y su agarre en mi mano se relajó mientras volvía a dormirse. ¿Abuela?, susurró justo cuando pensaba que ya se había calmado. ¿Sí, cariño? Te he echado tanto de menos que me dolía la tripa. Sus palabras llevaban el tipo de dolor honesto que los adultos aprenden a disfrazar, pero que a los niños aún no les han enseñado a ocultar. Había estado de luto por mi ausencia de la manera directa y sin complicaciones en que los niños lloran las pérdidas que no entienden y no pueden controlar. Yo también te he echado de menos, le dije con sinceridad. Más de lo que puedo explicar. Cuando vuelvas a Málaga, ¿te olvidarás de mí? La pregunta reveló el miedo que había estado creciendo durante las semanas de mi ausencia, la lógica infantil que sugería que el amor podía ser condicional a la proximidad, que la distancia podía erosionar los lazos que habían parecido permanentes y seguros. Nunca, dije con absoluta certeza, nunca podría olvidarme de ti. Estás escrita en mi corazón con tinta permanente. Se rió ante esa imagen, como yo esperaba que hiciera. ¿Tinta permanente? ¿Como los tatuajes? Exactamente como los tatuajes. Eres parte de mí para siempre, sin importar dónde viva o lo lejos que esté. El viernes por la mañana trajo el regreso de Sara de la preparación de su viaje de negocios y el tipo de trato displicente que ya había aprendido a esperar. Me dio las gracias por echar una mano, como si le hubiera hecho un favor en lugar de proporcionar un cuidado infantil de calidad profesional durante una semana, mientras ella perseguía oportunidades laborales que no habrían sido posibles sin mi apoyo. Emma parece mucho más tranquila, observó Sara, como si el mejor humor de mi nieta fuera una novedad sorprendente en lugar del resultado predecible de una atención constante y cariñosa de alguien que entendía sus necesidades. Echaba de menos tener una rutina, dije con cuidado, aunque lo que quería decir era que Emma echaba de menos tener a alguien que priorizara su bienestar emocional por encima de todo lo demás.
Bueno, esperemos que las cosas vuelvan a la normalidad ahora, respondió Sara, aunque ambas entendíamos que normalidad significaba que Emma se adaptara a cualquier horario que funcionara para las ambiciones profesionales de Sara, independientemente de lo que funcionara para las necesidades de desarrollo de una niña de 7 años. Esa tarde, mientras Emma estaba en el colegio y Sara enseñaba propiedades a posibles compradores, tomé una decisión que se había estado gestando durante toda la semana. Llamé a mi abogado. Ricardo Jiménez se había encargado de mi divorcio 20 años atrás y ocasionalmente me había ayudado con otros asuntos legales a lo largo de los años. Se acercaba a la jubilación, un hombre que entendía que la experiencia jurídica a veces implicaba más que solo conocimientos técnicos. «Elena», dijo cuando su secretaria me pasó la llamada, «me alegro de saber de ti. ¿Qué tal todo por Málaga?» «En realidad, estoy en Madrid esta semana», expliqué, «y necesito consejos sobre algo que me ha estado rondando la cabeza». Le conté la situación con Sara y Emma, el patrón de aceptación condicional y despido arbitrario, la forma en que mi nieta estaba siendo perjudicada por decisiones de adultos que priorizaban la conveniencia sobre la estabilidad. «¿Cuáles son mis derechos con respecto a Emma?», pregunté finalmente. «No necesariamente a nivel legal, sino en la práctica. ¿Qué opciones tengo?». Ricardo guardó silencio por un momento. Ese tipo de silencio reflexivo que sugería que estaba considerando no solo los precedentes legales, sino también las realidades humanas. «El derecho de visita de los abuelos es un tema complejo», dijo finalmente. «Pero hay algunas cosas que deberías saber. Cosas que podrían cambiar la forma en que abordas esta situación». Me explicó que en los casos en que los abuelos han proporcionado un cuidado sustancial durante largos periodos, los tribunales a veces reconocen la importancia de mantener esas relaciones, especialmente cuando interrumpirlas causa un daño documentado a los niños implicados. «¿Dices que viviste con ellos durante 3 años?», preguntó. «¿Proporcionando cuidados diarios mientras ambos trabajaban?». «Sí, yo era la cuidadora principal de Emma después del colegio y durante los veranos, además de la gestión del hogar y la preparación de las comidas». «¿Y te pidieron que te fueras por preocupaciones de salud que en realidad no afectan tu capacidad para cuidarla?». A Sara le preocupaba mi tos, pero es una afección crónica que tengo desde hace 20 años. No es contagiosa ni progresiva. «Elena», dijo Ricardo con cuidado, «creo que hay algunas cosas que necesitas saber sobre tu posición. Cosas que podrían sorprenderte». Pasó los siguientes 20 minutos explicándome conceptos legales que nunca había considerado, derechos que no sabía que poseía, opciones que nunca había imaginado que estuvieran disponibles. Para cuando colgué, entendí que mi situación era muy diferente de lo que había creído. Sara aún no lo sabía, pero su patrón de usarme y descartarme había creado un marco legal que podría jugar a mi favor en lugar de al suyo. Ya no era la ira lo que me impulsaba, era la claridad. Y a veces la claridad es más poderosa que la ira, porque la claridad sabe exactamente lo que quiere lograr. Mi última mañana en casa de Sara amaneció con esa clase de nitidez cristalina que hace que todo parezca más definido. Me desperté antes de que sonara el despertador, no por ansiedad, sino por la serena alerta que se siente cuando sabes que algo importante está a punto de suceder. Emma todavía dormía en su cama, con un brazo sobre el conejo de peluche que le había regalado por su 5º cumpleaños, su rostro apacible de una manera que me recordaba a la niña pequeña que era cuando me mudé por primera vez para ayudar a Sara a gestionar el imposible equilibrio entre carrera y maternidad. Al mirarla, sentí el peso de lo que Ricardo me había explicado durante nuestra conversación telefónica. En términos legales, yo había sido lo que los tribunales a veces llamaban una guardadora de facto, alguien que había proporcionado un cuidado sustancial durante un período prolongado. Alguien cuya relación con un niño era lo suficientemente significativa como para merecer protección bajo ciertas circunstancias. 3 años de cuidados diarios. 3 años siendo la principal cuidadora de Emma después del colegio y durante los veranos. 3 años de recogidas del colegio, citas médicas y consuelo a medianoche durante las pesadillas. 3 años construyendo el tipo de vínculo que los tribunales de familia a veces reconocen como digno de ser preservado, independientemente de las relaciones biológicas o la propiedad.
Sara no sabía nada de esto, por supuesto. Había tomado sus decisiones sobre mi lugar en la vida de Emma, basándose en la suposición de que su autoridad como madre biológica era absoluta, que su conveniencia como adulta prevalecía sobre las necesidades emocionales de Emma como niña, que los abuelos existían a merced de sus hijos adultos, en lugar de tener una posición independiente en la vida de sus nietos. Estaba a punto de aprender que no era así, pero primero tenía que hacer mis preparativos. Había pasado la semana documentándolo todo con la discreta minuciosidad que Ricardo me había sugerido. Fotos de los deberes de Emma con los que la había ayudado, mostrando la mejora en sus notas cuando tenía un apoyo académico constante. Capturas de pantalla de los mensajes automáticos del colegio sobre la mejora de su asistencia y comportamiento durante la semana que yo la había estado cuidando. Notas sobre sus patrones de alimentación y sueño, sus respuestas emocionales, sus peticiones de cuentos y consuelo que revelaban la profundidad de nuestra conexión. También había estado observando a Sara con otros ojos, viendo patrones que antes había descartado como el estrés normal de una madre trabajadora, pero que ahora reconocía como algo más problemático. La forma en que delegaba las necesidades emocionales de Emma en quien estuviera disponible, en lugar de priorizarlas ella misma. La forma en que hablaba del horario y las preferencias de Emma como inconvenientes a gestionar, en lugar de necesidades a satisfacer. La forma en que había entrenado a Emma para reprimir las peticiones de atención o afecto que interferían con las prioridades de los adultos. Nada de esto era intencionadamente cruel. Sara quería a Emma a su manera, la forma en que los profesionales ocupados quieren a sus hijos, como responsabilidades preciosas pero desafiantes que requieren una gestión eficiente en lugar de una crianza paciente. Pero el amor sin disponibilidad, el afecto sin atención, no era suficiente para satisfacer las necesidades de desarrollo de una niña de 7 años. Emma necesitaba lo que yo le había estado proporcionando: presencia constante, escucha paciente, el tipo de sintonía emocional que ayuda a los niños a sentirse seguros y valorados. Necesitaba a alguien que priorizara sus sentimientos sobre la eficiencia, sus preguntas sobre la conveniencia, su necesidad de conexión sobre la productividad de los adultos. Sara no podía proporcionar esas cosas, no porque fuera una mala persona, sino porque había construido una vida que no dejaba espacio para el laborioso trabajo de criar a un niño. Las exigencias de su carrera, sus obligaciones sociales, su relación con Marcos, todo tenía prioridad sobre el lento y paciente trabajo de criar a una niña que se sintiera querida en lugar de gestionada. El sábado por la mañana llegó con la eficiencia institucional que había aprendido a esperar de la gestión del hogar de Sara. Apareció en la cocina exactamente a las 8, vestida para sus visitas del fin de semana, organizando ya mentalmente su día en torno a las necesidades de los clientes y las oportunidades de comisión. Los Hernández dijeron que le echarían un ojo a Emma si necesita algo, dijo Sara, sirviendo café en una taza de viaje con el logo de su inmobiliaria. Aunque debería estar bien. Conoce las reglas sobre no abrir la puerta y no usar la cocina. Reglas para que una niña de 7 años la siguiera mientras pasaba el sábado sola, porque la carrera de su madre no podía acomodar la inconveniencia de una planificación centrada en la niña y había rechazado a la abuela que habría cuidado de ella con gusto. ¿Cuánto tiempo estarás fuera?, pregunté, aunque en realidad me preguntaba cuántas horas pasaría Emma sola en esta casa, entreteniéndose mientras esperaba que los adultos terminaran sus actividades más importantes. Es difícil de decir. Estos clientes se mudan desde Cataluña, así que si van en serio con la compra, puede que tenga que enseñarles varias propiedades. Podría ser todo el día. Todo el día. Emma pasaría su sábado sola mientras Sara perseguía posibles ventas que podrían materializarse o no, porque se esperaba que los niños de 7 años se acomodaran a los horarios de los adultos en lugar de al revés. Podría quedarme unas horas más, ofrecí para ponerla a prueba. Hacerle compañía a Emma hasta que vuelvas. La atención inmediata de Sara reveló todo lo que necesitaba saber sobre sus verdaderas prioridades. De verdad que no es necesario, mamá. Emma está bien sola durante unas horas. Es muy independiente. Independiente. Se supone que los niños de 7 años no deben ser independientes. Se supone que deben ser cuidados, supervisados,
involucrados en actividades que apoyen su desarrollo, en lugar de dejarlos que gestionen su propio entretenimiento y seguridad. Además, continuó Sara, tu vuelo sale a las 4 y necesitarás tiempo para pasar el control de seguridad. Mi vuelo, que ella había reservado sin consultarme horarios o preferencias, programado para eliminarme de la vida de Emma con la misma eficiencia que aplicaba a las transacciones inmobiliarias. Después de que Sara se fuera, Emma y yo pasamos nuestra última mañana juntas. Hicimos tortitas en forma de corazón y hablamos de la semana que habíamos compartido, de los juegos a los que habíamos jugado, de los cuentos que habíamos leído juntas. Pero por debajo de nuestra conversación, podía sentir la creciente ansiedad de Emma por mi partida, la forma en que no dejaba de mirar el reloj y preguntar cuánto tiempo nos quedaba. ¿Me llamarás desde Málaga?, preguntó mientras recogíamos los platos del desayuno. Todas las semanas, prometí. Y también te enviaré cartas. Cartas de verdad que llegan al buzón. Sus ojos se iluminaron ante esa perspectiva. ¿Con pegatinas? Con pegatinas, confirmé, recordando lo mucho que siempre le habían gustado los pequeños toques decorativos que hacían que las cosas ordinarias parecieran especiales. A mediodía, llamé a un taxi en lugar del VTC que Sara había organizado. Necesitaba controlar mis propios tiempos para lo que venía después. Abuela, no te vayas todavía, dijo Emma mientras recogía mi maleta de la habitación de invitados. ¿No te puedes quedar un poquito más? La súplica me rompió el corazón, pero también fortaleció mi determinación. Esta niña no debería tener que rogar por tiempo con alguien que la quería. No debería tener que ver a los adultos de su vida priorizar todo lo demás por encima de su seguridad emocional. Tengo que irme hoy, cariño, dije, abrazándola con fuerza. Pero esto no es un adiós para siempre. Vas a verme de nuevo antes de lo que crees. Algo en mi tono debió de transmitir más certeza de la que esperaba, porque se apartó para mirarme a la cara con esa atención inquisitiva que usan los niños cuando presienten secretos de adultos. ¿Lo prometes?, preguntó. Lo prometo, dije, y lo decía completamente en serio. El taxi llegó puntualmente, pero en lugar de ir directamente al aeropuerto, le pedí al conductor que hiciera una parada en el edificio de oficinas donde Ricardo Jiménez tenía su despacho. Lo había llamado el viernes por la noche para concertar una reunión el sábado, explicándole que el tiempo era crucial para lo que quería lograr. El despacho de Ricardo ocupaba la esquina de un edificio que había visto décadas mejores, con ventanas que daban a ese tipo de arquitectura del centro de Madrid que mezclaba el encanto histórico con la funcionalidad práctica. La sala de espera tenía muebles cómodos sin ser lujosos, revistas actuales sin ser de última moda, y el tipo de decoración neutra que sugería competencia en lugar de ostentación. Elena, dijo Ricardo cuando su secretaria me hizo pasar a su despacho. He estado pensando en nuestra conversación toda la semana. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Estoy segura, dije, acomodándome en la silla frente a su escritorio. Emma necesita una protección que no está recibiendo, y yo soy la única en posición de proporcionársela. Asintió lentamente, comprendiendo que esto no se trataba de mis sentimientos heridos o de la desconsideración de Sara, sino del bienestar de una niña y los derechos legales de una abuela a mantener una relación que servía a los mejores intereses de la niña. He preparado la documentación preliminar, dijo, deslizando una carpeta sobre su escritorio. Solicitud de un régimen de visitas para abuelos, citando tu relación establecida con Emma y el daño potencial a su desarrollo emocional si esa relación se termina arbitrariamente. Régimen de visitas para abuelos. Nunca supe que existieran tales cosas. Nunca imaginé que los tribunales pudieran intervenir cuando las familias se rompían debido al egoísmo de los adultos en lugar de a preocupaciones reales sobre el bienestar infantil. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía por nuestra conversación anterior. Presentaremos la solicitud el lunes por la mañana, explicó Ricardo. A Sara le notificarán la demanda en un plazo de 48 horas, exigiéndole que comparezca ante el tribunal y explique por qué terminar tu relación con Emma sirve a los mejores intereses de Emma, en lugar de solo a las preferencias de Sara. Notificarle la demanda. Sara, que pensaba que había resuelto eficientemente el inconveniente de mi presencia,
Descubriría que los sistemas legales a veces protegen las relaciones de los niños con los adultos que los cuidan, independientemente de las preferencias de conveniencia de los padres biológicos. La carga de la prueba recaerá sobre ella, continuó Ricardo, para demostrar que tu presencia en la vida de Emma crea un daño real en lugar de solo preocupaciones teóricas sobre afecciones respiratorias que no han afectado tu capacidad de cuidarla en 20 años. Pensé en la semana que acababa de pasar con Emma, la mejora documentada en su alimentación, sueño y estabilidad emocional cuando tenía un cuidado constante de alguien que priorizaba sus necesidades por encima de todo. ¿Cuánto tarda este proceso?, pregunté. Normalmente varias semanas hasta conseguir una fecha para la vista, pero dada la edad de Emma y el calendario escolar, los tribunales suelen agilizar estos casos, probablemente en un mes. Un mes. Sara pasaría el próximo mes descubriendo que descartar a miembros de la familia no era tan simple como había asumido, que los derechos de los niños a veces prevalecen sobre las preferencias de los padres, que los tribunales pueden ordenar que las relaciones continúen cuando esas relaciones sirven a los mejores intereses de los niños. Firmé los papeles con manos firmes, a pesar de la magnitud de lo que estaba poniendo en marcha. Esto no era venganza, era protección. No un castigo para Sara, sino seguridad para Emma. No la ira impulsando la acción, sino el amor exigiendo justicia. Hay una cosa más, dijo Ricardo mientras me preparaba para irme. Es probable que el tribunal requiera una evaluación de los servicios sociales sobre la situación actual de Emma y tu relación con ella. Alguien os entrevistará a todos por separado y observará vuestras interacciones. Una evaluación de los servicios sociales. Profesionales evaluarían si Emma estaba prosperando bajo la crianza centrada en la gestión de Sara, o si necesitaba el tipo de apoyo emocional constante que yo le había estado proporcionando. Pensé en las pesadillas de Emma, su comportamiento cuidadoso diseñado para evitar causar molestias, sus preguntas sobre si la olvidaría. Pensé en la eficiente planificación de Sara que no dejaba espacio para las necesidades infantiles que no podían ser gestionadas con reglas y rutinas. No me preocupa esa evaluación, dije con sinceridad. Ricardo sonrió por primera vez desde que había llegado. No pensaba que lo estarías. El taxi al aeropuerto se sintió como la conclusión de un capítulo y el comienzo de otro. Ya no huía del rechazo de Sara. Regresaba a Málaga para esperar a que el sistema legal reconociera lo que yo ya sabía. Emma merecía algo mejor que una gestión eficiente disfrazada de crianza. Merecía el tipo de amor que se presenta de manera consistente, que prioriza su seguridad emocional sobre la conveniencia de los adultos, que reconoce sus necesidades como válidas en lugar de negociables. Y yo me iba a asegurar de que lo consiguiera. Sara todavía pensaba que había ganado al eliminar el inconveniente de mi presencia de su vida perfectamente organizada. No tenía ni idea de que su eficiencia estaba a punto de chocar con los derechos legales de Emma y la determinación de su abuela para protegerlos. El martes por la tarde en Málaga, estaba ayudando a Margarita a plantar verduras de invierno en el huerto de su patio trasero cuando mi teléfono sonó con el número de Sara. Habían pasado 3 días desde que le notificaron la demanda. 3 días durante los cuales Sara aparentemente había estado procesando la realidad de que su eficiente eliminación de miembros familiares inconvenientes había chocado con sistemas legales diseñados para proteger las relaciones de los niños con los adultos que los cuidan. Margarita levantó la vista de los plantones de tomate que estábamos trasplantando, con la tierra oscura bajo sus uñas, comprendiendo de inmediato por mi expresión que esta era la llamada que habíamos estado esperando. «Déjame adivinar», dijo secamente. «Tu hija ha descubierto que deshacerse de la familia no es tan simple como pensaba». Respondí al cuarto tono, no por incertidumbre, sino porque quería controlar el ritmo de esta conversación desde el principio. La voz de Sara, cuando llegó a través del altavoz, tenía un tono que nunca antes le había oído, pánico mezclado con indignación. El sonido de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido había sido perturbado por consecuencias que nunca había considerado. «Mamá, ¿qué demonios es esto?». La voz de Sara era aguda, con una ira que parecía asumir que me disculparía de inmediato y le explicaría cómo hacer desaparecer este inconveniente legal.
Acabo de recibir una notificación del juzgado diciendo que me demandas por el derecho de visita. ¿Cómo has podido hacernos esto? Hacernos. Como si Emma no fuera parte del nosotros, cuyos intereses estaba tratando de proteger. Como si esta acción legal fuera para castigar a Sara en lugar de asegurar que una niña de 7 años tuviera acceso a la abuela, que había sido su principal cuidadora durante 3 años. He presentado una solicitud de régimen de visitas para abuelos, dije con calma, sacudiéndome la tierra de las manos mientras hablaba, porque Emma necesita una constancia y un apoyo que no está recibiendo. Está recibiendo mucho apoyo, replicó Sara bruscamente, su voz subiendo al tono que usaba cuando defendía decisiones de las que no estaba del todo segura. Soy su madre. Sé lo que es mejor para mi hija, lo mejor para su hija. Como dejar a Emma sola durante 8 horas un sábado mientras buscaba comisiones inmobiliarias, como negarle la relación con la abuela que había ayudado a criarla, como priorizar la conveniencia de los adultos sobre la seguridad emocional de una niña. ¿De verdad?, pregunté en voz baja, porque el trabajador social que evaluará la situación de Emma podría tener preguntas al respecto. El silencio que siguió fue lo suficientemente largo como para que entendiera que Sara estaba procesando implicaciones que nunca había considerado. Había asumido que los sistemas legales se deferirían automáticamente a las preferencias de los padres biológicos, que su autoridad sobre las relaciones de Emma era absoluta e incuestionable. ¿Trabajador social? La voz de Sara había bajado a un susurro, el pánico ahora superando a la indignación. ¿Qué trabajador social? El que el tribunal designa para evaluar si la situación actual de Emma sirve a sus mejores intereses, expliqué pacientemente. Querrán entender por qué crees que terminar su relación conmigo beneficia su desarrollo, en lugar de simplemente hacerte la vida más cómoda. Margarita había dejado de fingir que trabajaba en el huerto y observaba esta conversación con la fascinación de alguien que presencia cómo la justicia finalmente se impone después de semanas de ver florecer la injusticia sin oposición. Esto es ridículo, dijo Sara, pero su voz ahora llevaba la incertidumbre de alguien que empezaba a comprender que, ridículo o no, también era real y estaba sucediendo y estaba fuera de su control. No puedes simplemente demandar por el acceso al hijo de otra persona. El hijo de otra persona. Emma, que había corrido a mí en busca de consuelo cuando se raspaba las rodillas, que me había pedido que le hiciera trenzas porque yo era mejor que mamá, que se había quedado dormida en mi regazo durante incontables tardes de cine de domingo, estaba siendo descrita como el hijo de otra persona, por la hija que yo había criado y apoyado en cada crisis de su vida adulta. Emma no es la hija de otra persona, dije con esa tranquila firmeza que había aprendido de Margarita durante nuestras conversaciones sobre dinámicas familiares y límites personales. Es mi nieta, a quien ayudé a criar durante 3 años, a quien amo incondicionalmente, y a quien el Estado reconoce que tiene una relación conmigo que podría valer la pena proteger. ¿El Estado? La voz de Sara se quebró ligeramente al pronunciar las palabras. ¿Qué quieres decir con que el Estado lo reconoce? El Código Civil español reconoce que los abuelos que han proporcionado un cuidado sustancial durante periodos prolongados tienen legitimación para solicitar un contacto continuo cuando ese contacto sirve a los mejores intereses del niño. Expliqué, citando el lenguaje que Ricardo me había enseñado durante nuestras sesiones de preparación. Lo que no le dije a Sara fue que Ricardo había pasado la semana anterior investigando precedentes y había encontrado varios casos en los que los tribunales habían fallado a favor de los abuelos en situaciones notablemente similares a la nuestra. Casos en los que los padres biológicos habían intentado terminar relaciones que servían a las necesidades emocionales de los niños, donde la eficiencia y la conveniencia se habían sopesado frente a la estabilidad y el amor, donde los sistemas legales habían priorizado el bienestar de los niños sobre las preferencias de los padres. Mamá, por favor. La voz de Sara cambió a un tono que reconocí de su infancia, la nota suplicante que usaba cuando había cometido errores, y quería que yo los arreglara sin consecuencias. ¿No podemos arreglar esto entre nosotras? ¿De verdad necesitamos involucrar a tribunales y trabajadores sociales? Arreglar esto entre nosotras. De la misma manera que habíamos arreglado mi situación de vivienda cuando Sara decidió que mi presencia era un inconveniente,
de la misma manera que habíamos arreglado mi acceso a Emma cuando Sara determinó que las exigencias de su carrera tenían prioridad sobre la necesidad de una niña de un cuidado constante. Podríamos haberlo arreglado entre nosotras, asentí, si hubieras estado dispuesta a considerar las necesidades de Emma junto con tus preferencias. Si hubieras reconocido que deshacerte de miembros de la familia no es una solución a problemas que requieren paciencia y compromiso por parte de los adultos. El silencio se alargó lo suficiente como para que entendiera que Sara estaba calculando, tratando de encontrar la manera de recuperar el control de una situación que había superado su autoridad para gestionar mediante una toma de decisiones eficiente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, su voz con la resignación de alguien que se había dado cuenta de que la negociación podría ser necesaria. ¿Qué quería? Quería que Emma se sintiera segura en sus relaciones en lugar de estar constantemente ansiosa por saber qué adultos desaparecerían a continuación. Quería que tuviera acceso a la abuela que había ayudado a dar forma a su comprensión del amor y la estabilidad. Quería que Sara reconociera que la crianza requería más que una gestión eficiente, que los niños necesitaban atención emocional, tanto como necesitaban reglas y horarios. Pero, sobre todo, quería que Emma creciera sabiendo que valía la pena luchar por ella, que sus necesidades emocionales importaban lo suficiente como para que los adultos las priorizaran sobre la conveniencia. Quiero un régimen de visitas establecido por el tribunal, dije claramente. 2 fines de semana al mes, más vacaciones y puentes escolares. Quiero que Emma tenga protección legal para nuestra relación, para que no pueda ser terminada cada vez que decidas que es un inconveniente. ¿2 fines de semana al mes? La voz de Sara se elevó de nuevo. Eso es la mitad de su tiempo libre. La mitad de su tiempo libre que Sara había estado llenando con canguros, vecinos y entretenimiento en solitario mientras perseguía oportunidades profesionales que requerían que Emma se acomodara a los horarios de los adultos en lugar de que los horarios de los adultos se acomodaran a las necesidades de la infancia. Es la mitad del tiempo que habría pasado conmigo de todos modos, cuando vivía allí proporcionando el cuidado infantil que necesitabas, pero que aparentemente no valorabas lo suficiente como para tratar con un respeto básico, repliqué. Margarita me levantó el pulgar en señal de aprobación desde el otro lado del huerto. Su aprobación obvia en la forma en que había dejado de fingir que trabajaba y escuchaba abiertamente mi parte de la conversación. ¿Y si me niego?, preguntó Sara, aunque su tono sugería que ya entendía que negarse ya no era realmente una opción. Entonces, vamos a juicio. Y un juez decide basándose en los mejores intereses de Emma en lugar de en tus preferencias, dije con calma. Y la evaluación del trabajador social incluirá las respuestas emocionales de Emma, su rendimiento escolar, sus patrones de comportamiento cuando tiene un cuidado constante frente a cuando se la deja sola. Lo que no mencioné fue que Ricardo también había preparado documentación sobre el patrón de Sara de dejar a Emma sola durante largos periodos, de delegar el apoyo emocional en quien estuviera disponible, de priorizar las demandas de su carrera sobre las responsabilidades parentales de maneras que podrían preocupar a los profesionales de los servicios sociales. El trabajador social también querrá entender, continué. ¿Por qué crees que la relación de una niña con una abuela cariñosa que ayudó a criarla crea más riesgo que beneficio? Especialmente cuando las supuestas preocupaciones de salud de esa abuela no te impidieron solicitar su ayuda cuando necesitabas que cuidara de la niña durante una semana. Ese último punto aterrizó con especial fuerza, porque destacaba la inconsistencia en la posición de Sara. Mi tos había sido lo suficientemente peligrosa como para justificar el exilio de la vida diaria de Emma, pero lo suficientemente manejable como para aceptarla cuando Sara necesitaba una canguro conveniente. El silencio que siguió fue diferente de las pausas anteriores de Sara. Esto no era un cálculo. Era el sonido de alguien que se da cuenta de que su posición no se sostendría bajo escrutinio, que sus justificaciones parecían arbitrarias y egoístas cuando eran examinadas por profesionales neutrales. «Tengo que hablar con Marcos», dijo Sara finalmente, su voz desinflada de una manera que sugería que empezaba a entender que esta situación se había escapado de su control. «De acuerdo», dije.
Pero el proceso legal no espera a las reuniones familiares. La fecha del juicio está fijada para dentro de 3 semanas, el viernes. El trabajador social se pondrá en contacto contigo para programar la evaluación de Emma. ¿3 semanas? El pánico había vuelto a la voz de Sara. Eso es muy rápido. Los tribunales priorizan los casos que involucran a niños, expliqué, especialmente cuando el bienestar emocional de esos niños podría verse afectado por la incertidumbre continua sobre sus relaciones con los adultos que los cuidan. Después de que Sara colgara, sin despedirse, pero también sin la ira que había caracterizado el comienzo de nuestra conversación, Margarita y yo nos sentamos en su huerto y observamos el atardecer andaluz pintar el cielo en tonos de rosa y oro que nunca había visto durante mis años en Madrid. ¿Cómo te sientes?, preguntó Margarita, su voz con la suave preocupación de alguien que entiende que las victorias legales pueden sentirse complicadas incluso cuando son necesarias. «Cansada», dije honestamente, y triste de que se haya llegado a esto, pero también aliviada, creo. Emma merece protección, y ahora la va a tener. Sara sonaba como si estuviera empezando a entender que las acciones tienen consecuencias, observó Margarita, incluso cuando esas acciones implican deshacerse de miembros de la familia que eran un estorbo. Esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Emma llamando desde el teléfono de Sara, su voz de 7 años brillante de emoción y esperanza. «Abuela, mamá dice que a lo mejor vienes de visita otra vez pronto». La alegría en su voz confirmó todo lo que yo sabía sobre la necesidad de esta acción legal. Emma necesitaba la seguridad de saber que nuestra relación estaba protegida, que no se despertaría una mañana para descubrir que otro adulto que la cuidaba simplemente había desaparecido de su vida sin explicación ni recurso. «Así es, cariño», dije sonriendo a Margarita al otro lado de su salón. «Vamos a asegurarnos de que tú y yo pasemos mucho tiempo juntas. ¿Todos los fines de semana?» La voz de Emma llevaba el tipo de esperanza que los niños invierten en posibilidades en las que los adultos les han enseñado a no confiar. No todos los fines de semana, pero algunos sí, y en vacaciones, y en verano. ¿Para siempre? Para siempre, confirmé, entendiendo que, para siempre, era exactamente lo que proporcionaría un régimen de visitas ordenado por un tribunal. Una permanencia legal que no podía ser terminada por la conveniencia de un adulto o por decisiones arbitrarias sobre riesgos de salud, que en realidad nunca habían existido. Después de que Emma diera las buenas noches, me senté en la cocina de Margarita y pensé en el camino que me había llevado desde el rechazo de Sara hasta la protección legal de mi relación con mi nieta. Había aprendido que a veces el mayor acto de amor es negarse a aceptar un trato inaceptable, que proteger a un niño a veces requiere desafiar a los adultos que afirman saber qué es lo mejor para él. Sara todavía pensaba que esto se trataba de mis sentimientos heridos y mi orgullo herido. Aún no entendía que se trataba de los derechos de Emma y de mi determinación para asegurar que tuviera acceso a la abuela que la amaba incondicionalmente. Pero estaba a punto de aprenderlo, y también lo haría el trabajador social, y la jueza, y cualquier otra persona que necesitara entender que el bienestar emocional de los niños a veces requiere protección legal de los mismos padres que se supone que deben priorizarlo por encima de todo. El juzgado de Madrid era más pequeño de lo que esperaba, con esa clase de dignidad desgastada que proviene de décadas de personas buscando justicia en salas diseñadas para inspirar respeto, en lugar de intimidación. Margarita había volado desde Málaga para estar conmigo, entendiendo que algunos momentos en la vida requieren testigos que te quieren incondicionalmente, sin importar el resultado. Habían pasado 3 semanas desde mi conversación telefónica con Sara, 3 semanas durante las cuales el trabajador social había realizado su evaluación y Ricardo había preparado nuestro caso con la minuciosidad de alguien que entendía que el bienestar de los niños era demasiado importante para algo menos que una atención meticulosa a los detalles. El informe del trabajador social, del cual Ricardo había recibido copias el día anterior, pintaba un cuadro que confirmaba todo lo que yo sabía sobre la situación de Emma, pero que nunca había visto documentado en lenguaje oficial. Emma mostraba signos de ansiedad y trastorno del apego tras mi eliminación de su rutina diaria.
Su rendimiento escolar había disminuido durante los meses de mi ausencia y mejorado drásticamente durante la semana que la cuidé. Su profesora había notado que parecía más retraída y preguntaba repetidamente cuándo volvería su abuela. Lo más revelador, durante la entrevista del trabajador social con Emma, realizada en privado, como exige la ley, mi nieta había expresado confusión sobre por qué los adultos que se querían tenían que vivir separados, y la preocupación de que otras personas importantes pudieran desaparecer de su vida sin previo aviso. Los niños necesitan previsibilidad en sus relaciones con los adultos que los cuidan, había escrito el trabajador social en su resumen. La terminación arbitraria de vínculos establecidos puede crear ansiedad duradera y dificultad para confiar en que el amor es permanente en lugar de condicional. Sara llegó al juzgado 15 minutos antes de la hora programada para nuestra vista, acompañada por Marcos y una abogada cuyo traje caro sugería que habían invertido significativamente en representación legal. Parecía más delgada que 3 semanas antes, su compostura profesional ligeramente deshilachada, de una manera que sugería que la realidad del escrutinio legal había sido más estresante de lo que había previsto. Marcos no dejaba de mirar el móvil y el reloj con la impaciencia de alguien que tiene lugares más importantes donde estar, aunque me pregunté qué podría ser más importante que determinar si su hijastra tendría protección legal para su relación con la abuela que había ayudado a criarla. La abogada de Sara era una mujer de unos 40 años, con el tipo de porte seguro que proviene de ganar casos a través de una defensa agresiva en lugar de la resolución colaborativa de problemas. Se acercó a Ricardo con la cortesía profesional de alguien que se prepara para la batalla en lugar de la resolución. «Señora Morales», dijo la abogada de Sara, extendiéndome la mano con una sonrisa que era agradable sin ser cálida. «Soy Amanda Cuesta. Represento a Sara y Marcos. Entiendo que solicita un régimen de visitas con su nieta. Solicitar visitas. Como si fuera una extraña pidiendo acceso a una niña en lugar de la abuela que había proporcionado 3 años de cuidados diarios, antes de ser expulsada por el delito de tener una afección respiratoria que nunca había afectado mi capacidad para dar amor y apoyo. Solicito protección legal para la relación de Emma conmigo. Corregí amablemente. La relación que siempre ha tenido hasta que fue terminada arbitrariamente. La jueza Patricia Hernández entró en la sala con esa clase de dignidad mesurada que sugería décadas de experiencia con disputas familiares que sacan tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana. Era más joven de lo que esperaba, probablemente en la cincuentena, con el pelo entrecano y la cuidadosa atención al detalle que desarrollan los jueces de familia cuando entienden que sus decisiones afectan la vida de los niños de manera permanente. Se trata de una solicitud de régimen de visitas para abuelos presentada por Elena Morales, dijo la jueza Hernández, revisando los papeles en su escritorio. La señora Morales solicita un régimen de visitas ordenado por el tribunal con su nieta, Emma Morales, de 7 años. Los demandados son Sara Morales, la madre de Emma, y Marcos Morales, el padrastro de Emma. El lenguaje formal transformó nuestra disfunción familiar en un procedimiento legal, reduciendo meses de manipulación emocional y exilio arbitrario a cuestiones de ley, pruebas y lo que servía a los mejores intereses de Emma, en lugar de lo que era más conveniente para los adultos en su vida. Ricardo presentó nuestro caso con la tranquila competencia que había aprendido a apreciar durante nuestras sesiones de preparación. Documentó mis 3 años de cuidado diario, mi contribución al desarrollo emocional y académico de Emma, la mejora en su comportamiento y rendimiento escolar cuando yo estaba presente frente al declive cuando estaba ausente. La señora Morales actuó como la cuidadora principal de Emma después del colegio, explicó Ricardo a la jueza Hernández, proporcionando ayuda con los deberes, preparación de comidas, transporte a actividades y apoyo emocional que permitió a ambos padres mantener horarios de trabajo exigentes. La terminación de esta relación no se basó en ningún fallo en proporcionar un cuidado adecuado, ni en ningún comportamiento que pusiera en peligro el bienestar de Emma. Luego presentó pruebas que la abogada de Sara aparentemente no había anticipado. Documentación de las respuestas emocionales de Emma durante la evaluación del trabajador social.
las observaciones de su profesora sobre los cambios de comportamiento y, lo más perjudicial para la posición de Sara, pruebas de las ocasiones en que había dejado a Emma sola durante largos períodos, en lugar de organizar una supervisión adecuada. La decisión de la demandada de terminar esta relación parece haberse basado en preocupaciones sobre la condición respiratoria de la señora Morales, continuó Ricardo. Sin embargo, posteriormente solicitó los cuidados de la señora Morales durante una semana completa cuando le fue conveniente para su agenda. Esto sugiere que las preocupaciones de salud fueron un pretexto en lugar de ser genuinas. La respuesta de Amanda Cuesta fue más agresiva que persuasiva, centrándose en los derechos de los padres y la autoridad de la madre biológica para tomar decisiones sobre las relaciones de su hija. Presentó a Sara como una madre responsable que había tomado decisiones difíciles, basadas en preocupaciones legítimas sobre los riesgos para la salud y la dinámica familiar. Pero cuando la jueza Hernández pidió ejemplos específicos del daño causado por mi presencia en la vida de Emma, la respuesta de Amanda Cuesta reveló la debilidad de su posición. Citó riesgos teóricos de mi afección respiratoria, la alteración de las rutinas familiares y la importancia de que Emma aprendiera una independencia apropiada para su edad. Riesgos teóricos, alteración de las rutinas, independencia apropiada para la edad. Nada sobre el bienestar real de Emma, sus necesidades emocionales, su apego a la abuela que había ayudado a criarla. Nada sobre si estaba prosperando bajo la gestión eficiente que había reemplazado el cuidado paciente, si se sentía segura en relaciones que podían ser terminadas sin su participación o consideración de sus sentimientos. Señora Morales, dijo la jueza Hernández, dirigiéndose directamente a Sara, ¿puede explicar por qué mantener la relación de Emma con su abuela no está en el mejor interés de Emma? Sara se puso de pie con la postura cuidada que usaba durante las presentaciones inmobiliarias, su imagen profesional intacta, pero claramente tensa por el entorno desconocido de la responsabilidad legal. Señoría, quiero a mi madre, comenzó Sara, su voz con una sinceridad ensayada. Pero Emma necesita aprender que no siempre puede depender de otras personas para resolver sus problemas. Tener a mi madre allí todo el tiempo estaba haciendo a Emma demasiado dependiente, menos resiliente. Sara estaba describiendo el amor y el apoyo como debilidades de carácter, sugiriendo que Emma necesitaba menos atención en lugar de más, que una niña de 7 años debería desarrollar la independencia siéndole negado el acceso a adultos que la cuidan y que priorizan su bienestar emocional. ¿Y las preocupaciones de salud?, preguntó la jueza Hernández. La vacilación de Sara duró lo suficiente como para revelar su incertidumbre. Mi madre tiene una tos crónica que podría exponer potencialmente a Emma a enfermedades respiratorias. Sin embargo, usted solicitó sus cuidados durante una semana en octubre, observó la jueza Hernández, consultando la documentación que Ricardo había proporcionado. ¿No le preocupaba la salud de Emma durante ese periodo? La pregunta quedó suspendida en la sala como una acusación, destacando la inconsistencia que socavaba toda la posición de Sara. ¿O mi tos era lo suficientemente peligrosa como para justificar cortar la relación de Emma conmigo? ¿O no lo era? Sara no podía defender ambas posturas dependiendo de su conveniencia. Eso fue temporal, dijo Sara débilmente. Un cuidado de emergencia mientras Marcos estaba de viaje y yo tenía obligaciones de trabajo. Ya veo, dijo la jueza Hernández en un tono que sugería que veía con bastante claridad. Así que la presencia de la señora Morales era aceptable cuando necesitaba que cuidaran de la niña, pero inaceptable cuando no lo necesitaba. Amanda Cuesta intentó redirigir la conversación hacia los precedentes legales y la autoridad parental, pero la jueza Hernández claramente se había formado su opinión basándose en las pruebas y el testimonio poco convincente de Sara. La principal preocupación del tribunal en los casos de visitas de abuelos es el interés superior del menor, dijo la jueza Hernández, revisando sus notas por última vez. Las pruebas presentadas muestran que Emma Morales ha tenido una relación significativa con su abuela durante la mayor parte de su vida, que esta relación ha contribuido positivamente a su desarrollo y bienestar emocional, y que su terminación ha causado un malestar documentado.
Hizo una pausa, mirando a Sara con esa atención directa que usan los jueces cuando están a punto de emitir decisiones que las partes no querrán oír. El tribunal también observa que las razones declaradas para terminar esta relación parecen ser inconsistentes y un pretexto, en lugar de basarse en preocupaciones genuinas sobre el bienestar de Emma. La disposición de la demandada a aceptar los cuidados de la señora Morales cuando era conveniente, mientras los rechazaba cuando no lo era, sugiere que las decisiones se tomaron en función de las preferencias de los adultos en lugar del bienestar infantil. Sentí que Margarita me apretaba la mano, comprendiendo que la jueza Hernández se dirigía hacia un fallo a nuestro favor. Por lo tanto, continuó la jueza Hernández, el tribunal concede la petición de la señora Morales de un régimen de visitas para abuelos. Se le otorgan visitas con Emma Morales 2 fines de semana al mes, alternando festivos y puentes, y 2 semanas durante las vacaciones de verano. Esta orden entrará en vigor de inmediato y continuará hasta que Emma alcance la mayoría de edad, a menos que sea modificada por una orden judicial posterior basada en un cambio de circunstancias. El sonido del mazo resonó en la sala con una finalidad que se sintió como la justicia, finalmente imponiéndose después de meses de decisiones arbitrarias y la eliminación eficiente de miembros familiares inconvenientes. El rostro de Sara se había puesto pálido. Su compostura profesional finalmente se resquebrajó al darse cuenta de que su autoridad para gestionar las relaciones de Emma había sido legalmente limitada. Marcos ya estaba cogiendo su teléfono, probablemente calculando cómo esta orden judicial afectaría sus horarios y planes de viaje. Pero yo estaba pensando en Emma, en la seguridad que sentiría al saber que nuestra relación estaba protegida por la ley en lugar de depender de los caprichos de los adultos. Crecería entendiendo que el amor podía ser permanente, que los adultos que la cuidaban no desaparecerían simplemente de su vida cada vez que su presencia se volviera un inconveniente para otros adultos. Fuera del juzgado, Ricardo me estrechó la mano con una satisfacción que iba más allá del éxito profesional. «Enhorabuena, Elena», dijo. «La relación de Emma contigo está ahora legalmente protegida. Sara ya no puede terminarla arbitrariamente». Sara y Marcos pasaron a nuestro lado sin hablar. Amanda Cuesta ya discutiendo opciones de apelación, aunque todos entendíamos que las apelaciones eran caras y poco probables de tener éxito cuando las pruebas apoyaban tan claramente el fallo original. Margarita me abrazó bajo el sol de otoño que se sentía más cálido de lo que tenía derecho a sentirse en Madrid en noviembre. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Como si se hubiera hecho justicia», dije simplemente. «No venganza, ni castigo, solo justicia». Emma merece crecer sabiendo que el amor es permanente, que la gente que se preocupa por ella luchará por permanecer en su vida. Esa noche, de vuelta en Málaga, llamé a Emma. Sara contestó el teléfono con una voz apagada pero no hostil, la ira aparentemente reemplazada por la resignación y quizás el comienzo de la comprensión de que algunas relaciones son demasiado importantes para ser gestionadas como transacciones comerciales. «Hola, abuela». La voz de Emma transmitía la alegría pura de alguien a quien le han dicho que la Navidad se adelantaba y sería más a menudo. «Mamá dice que voy a pasar un fin de semana sí y uno no contigo. Y las vacaciones de verano». «Así es, cariño», dije, sonriendo a Margarita al otro lado de su salón. «Vamos a tener mucho tiempo juntas. Podremos hacer galletas, leer cuentos y hacer todas las cosas que hemos estado echando de menos». «¿Y es para siempre?», preguntó Emma, su voz con la esperanza que los niños invierten en promesas que los adultos a veces han roto. «Para siempre», confirmé. «La jueza lo ha dicho. Es oficial». Esa noche me senté en el jardín de Margarita bajo las estrellas de Andalucía y pensé en el viaje que me había llevado desde la revelación en la cocina de Sara hasta la protección legal de mi relación con Emma. Había aprendido que a veces el amor requiere luchar en lugar de solo aceptar, que proteger a un niño a veces significa desafiar a los adultos que afirman saber qué es lo mejor para él. Había descubierto que la dignidad no es algo que otras personas puedan quitarte, es algo a lo que te niegas a renunciar. Y lo más importante, había aprendido que la justicia, incluso cuando se retrasa, aún puede ser completa.
Emma crecería sabiendo que su abuela había luchado por su relación, que vale la pena proteger el amor, que algunos lazos son demasiado preciosos para ser rotos por la conveniencia de los adultos o por decisiones arbitrarias. Y yo envejecería sabiendo que había defendido lo que más importaba, no mis propios sentimientos heridos o mi orgullo herido, sino el derecho de una niña a mantener relaciones con personas que la amaban incondicionalmente. A veces la mayor victoria no es conseguir todo lo que quieres. A veces es asegurar que las personas que amas obtengan la protección que merecen. Aprendí que el silencio no siempre es debilidad. A veces, las batallas más silenciosas son las más importantes que hay que librar. Y a veces, la mayor paz no proviene del perdón, sino de negarse a dejar que la crueldad quede sin respuesta cuando alguien a quien amas está pagando el precio del egoísmo de otras personas. Emma estaba a salvo ahora. Nuestra relación estaba protegida. El amor había ganado, no a través de la emoción o las súplicas, sino a través de la ley y las pruebas. Y una jueza que entendía que el bienestar de los niños a veces requiere protección legal de los mismos adultos, que se supone que deben priorizarlo por encima de todo. Esa fue justicia suficiente para mí.